Claro. Bueno, pues buenos días, bienvenidas entonces, Analú, buenos Muy buen días. día, gracias. Hubo rapada. No, hace rato, lo que hubo ahorita fue bañada. Bueno. ¿No te bañas todos los días? Ahorita Con hubo razón te bañada queda después de pegadito el misa pelo. y mal secada la cabeza, estoy todavía empapada. Bueno. Es Pero que está rico para los calorcitos. sí, son las carreras de la mañana, que uno quiere hacer tantas cosas, que ir a misa, que el rosario, que regresar, que conectarse, entonces ahí todo haciéndolo como que uno más o menos puede, ¿verdad? Pero aquí estamos, gracias a Dios, bienvenidas entonces. Fíjense que la sesión de hoy se llama, es la 9, y se llama la acción catecumenal. Tiene que ver con los principios de catequesis y con una serie de problemas que tiene la iglesia a raíz de una catequesis todavía tipo medieval que no responde a las necesidades actuales de la comunidad, de la iglesia, ¿verdad? Entendiendo iglesia como comunidades, como asambleas. Yo, antes de entrar al texto del manual, quisiera, no les comparto la conferencia porque yo sé que están muy ocupadas y pues duran hasta más de 2 horas. Pero como una síntesis que yo estaba oyendo a Fray Nelson Medina en una especie de retiro a sacerdotes hablando del tema de la pastoral, él decía, así como una síntesis, ¿verdad? Ya luego, si ustedes quieren que yo les comparta la conferencia, yo con mucho gusto se las paso, ¿verdad? Pero en síntesis dice que la vida cristiana es como una brújula, dice él, ¿verdad? Y que cómo tenemos orientada la vida, hacia dónde está orientada. Y dice que una brújula, pues su objetivo era básicamente orientarnos y tener nuestra vista en el oriente, ¿verdad? Orientación. Y entonces se supone que si uno sabe dónde está el oriente, pues ya más o menos está ubicado en la vida. Y entonces dice que el problema, le decía a los sacerdotes, el problema que tenemos es cómo estamos nosotros orientados, dónde está nuestra brújula, dónde tenemos nosotros el oriente ubicado, porque de alguna manera el evangelio, sobre todo ahorita que estamos leyendo a Juan, pues presenta el mundo y la propuesta del mundo y la propuesta de Cristo. Los dos son una forma de orientar, cómo se orienta el mundo y cómo propone Cristo que nos orientemos sus seguidores. Entonces él dice, dio primero un panorama de cómo está orientado el mundo. Y dice algo muy importante, por eso se los estoy compartiendo, que muchos de nosotros, les estaba hablando a los sacerdotes, que muchos de nosotros nuestra orientación la tenemos en el mundo, aunque seamos, en caso de ellos, consagrados sacerdotes, ¿verdad? Pero que no sabemos, no tenemos conciencia de cuánto nuestra brújula está en el mundo. Entonces él hizo una especie de mapeo, por decir así, de un mapa conceptual, presentando como una brújula, ¿verdad? El norte, el sur, el este y el oeste. Entonces decía, por ejemplo, esos 4 puntos cardinales, cómo se orienta el mundo. La espiritualidad que ahorita hay en el mundo y que mucha gente, incluso católicos, dice que lo tenemos, pero no somos conscientes, es de la New Age. ¿Por qué de la New Age? Dice él. Porque la New Age maneja una especie de espiritualidad, donde hay una serie de mezclas, ¿verdad? De distintas religiones, yoga, meditación, mindfulness, esa, ¿verdad? Y luego relajamientos y todo eso, ángeles, oraciones, reflexiones. Entonces dice, increíblemente han entrado muchos elementos cristianos en New Age, y entonces las personas, como no están catequizadas, aquí viene el tema del proceso catequético, ¿verdad?
pues entonces ellos piensan que sí, esa es la espiritualidad, pero esa es la espiritualidad que presenta el mundo. Un sincretismo, una mezcla de muchas prácticas de todo tipo. Y dice, ¿y en qué se centra el New Age? Pues se centra en el yo, en mi espiritualidad, en yo estar bien, en sentirme en paz, en sentirme tranquilo, en respirar profundo, en meditar. Dice, muchas, incluso él puso ejemplos, él pone siempre muchos ejemplos, que ha estado en retiros de religiosos y religiosas y encuentra mucho material en manos de estos religiosos de la New Age, sin saberlo, ¿verdad? Porque es una especie de espiritualidad. Ese es, digamos que el norte. El New Age está abarcando casi todo el mundo y nosotros no somos conscientes de eso. Esta semana vino una persona a verme que da clases en la del Valle y que tiene a su cargo la consejería de todos los jóvenes. Y ella me hablaba, no, es que lo que pasa es que la espiritualidad, y hablaba mucho de la espiritualidad, y bueno, ahí tuvimos una serie de diálogos, pero es cierto lo que dice Fray Nelson, ¿verdad? No hay una conciencia de que realmente no es seguimiento de Cristo porque hay características de ese seguimiento que no están en la New Age. Bueno, entonces ahí está el tema del yo, de la espiritualidad personal, humana, que está abarcando casi todo el norte de nuestra brújula, por decir así. Luego, digamos, poniendo norte, sur, pues en el sur, algo que está abarcando desde todas las perspectivas es el enfoque de Freud, ¿verdad? Dentro de la psicología. No tanto, dice él, no tanto en el tema de la sexualidad y todo eso, que ahí es donde desagua, pero es como que antes se nos enseñó a resistirnos, a tener resistencia, a no dar riendas sueltas a lo que sentíamos, a lo que pensábamos, porque todo era malo, porque todo era pecado, porque estas cosas. Y entonces la propuesta de Freud es no resistirse, porque mientras más se resiste la persona, la consecuencia es la neurosis, ¿verdad? Así como en síntesis. Luego la otra parte, dice él, digamos norte, sur, este y oeste, dice que increíblemente todos los movimientos que hay ahora, digamos del aborto, de género, todas esas ideas que parecieran nuevas, ¿verdad? Dice que tiene que ver con el neomarxismo. ¿Y qué es eso? Dice él. Pues es como empoderar, aglutinar, concientizar a las minorías, pero ya no solo a las minorías pobres económicamente, sino grupos menores que antes no eran, pues que eran visto mal por la sociedad por alguna, dice él, por algún prejuicio. Entonces dice que estos movimientos pues han sido respaldados no solo económicamente, sino fortalecidos, pues, aparte pues la economía los fortalece mucho, para que tengan fuerza, ¿verdad? Y entonces dice que eso se llama construcción de poder, y ese es un tema del neomarxismo, o sea, no es el marxismo antiguo, sino nuevo, que reserva el poder a grupos minoritarios que antes eran como marginados y ahora los incluye en la sociedad y les inyecta pues poder con dinero, con ideas. Y la otra parte sería el capitalismo, que dice que el capitalismo es el bienestar. O sea, yo quiero estar bien, mi familia esté bien, y dice que se nota eso en las oraciones. Yo pido por mi familia, por mis hijos, que Dios acompañe, que los bendiga, y una vez eso está como protegido y asegurado, pues bueno, ya lo demás ya estamos bien, dice. Entonces dice que esos son los 4, digamos, puntos cardinales de la brújula que presenta el mundo. Por supuesto, la de Jesús la vamos conociendo en cada evangelio, ¿verdad? Por ejemplo, si hoy fuimos a misa, nos damos cuenta que tiene que ver un poco con el servicio, ¿verdad? El servicio que el mismo Jesús hace a sus apóstoles, a sus discípulos,
en el cual pues no hay diferencia de ninguno pues es un acto de amor hacia la humanidad, una entrega de parte de Jesús, que es el Señor y que es el Maestro, ¿verdad? Entonces dice, bueno, todo eso lo vamos bien, que tendría que ser una catequesis, por ejemplo, hoy la de Juan, nosotros lo vemos como historias que pasaron y que son muy bonitas y que sí, el servicio, pero dice, no es tan superficial. El tema de la brújula va más a una ubicación de qué es lo que orienta nuestra vida. Bueno, y ahí pues hay mucho más, ¿verdad? Pues hay mucho que dice él que esto no empezó ahorita, sino que empezó desde la Revolución Francesa, donde se dieron muchos movimientos y por eso es el tema del feminismo, de género, del aborto, donde el punto es pues yo me lo merezco, yo pues es mi vida y una serie de razonamientos que el mundo los da, la psicología los apoya y de alguna manera esa es la propuesta. Ahora, en esta sesión, pues nosotros tenemos el esquema, ¿verdad? Que son proceso catequético, cómo son las diferentes situaciones ante la iniciación cristiana, cómo es que nosotros actuamos, y luego el concepto de iniciación cristiana y sus componentes. Eso es lo que tiene esta sesión 9, ¿verdad? No sé si tienen ustedes algún comentario en relación a esa reflexión de Fray Nelson. ¿No? ¿Por qué no la mandas? A ver si la podemos oír. Sí, yo son prácticamente 2 horas, son 2 sesiones. Como digo, es una especie de retiro a un grupo de sacerdotes y entonces él está hablando sobre el tema de la catequesis, ¿verdad? Cómo llevar la evangelización y cuáles son los problemas que están en esta sesión. Bueno, Pues, habiéndoles dado como que ese es el panorama de nuestro mundo actual según pues esta conferencia de Fray Nelson, pues vemos que en la pastoral evangelizadora, el tema de la catequesis y sobre todo quien toma más en serio esta catequesis es el movimiento catecumenal, pues dice tiene una importancia esencial, reviste de una importancia esencial, ya que dice es el origen de todos los demás procesos, o sea, el proceso de la iniciación, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros iniciamos el seguimiento a Cristo, ¿verdad? Y dice que lamentablemente este proceso está ausente en la pastoral de muchas parroquias, o sea, la iniciación cristiana. Ustedes pueden decir posiblemente no, en todas las parroquias hay catequesis de bautismo, catequesis de confirmación, catequesis, bueno, todas las catequesis, pero más adelante vamos a ver por qué es que están ausentes, porque no responden a las necesidades del mundo actual. Dice que esta iniciación cristiana es mal hecha, ¿verdad? Mal hecha, es fuente no se me sale esa palabra, desevangelización. En lugar de evangelizar, desevangeliza. Porque dice que el objeto es construir comunidades, ¿verdad? Y buscar soluciones nuevas en estos caminos de iniciación. Y eso no está pasando, dice, desde el principio, desde la gente que lleva el bautismo a los pequeños y luego el proceso de la catequesis para la primera comunión, pues vemos que casi siempre es algo como forzado. Hay separación, dice, entre el bautismo y la confirmación. O sea, no se da un seguimiento a estos niños que fueron bautizados, pues son casi 15 años de separación, ¿verdad?
Y dice que en un principio, y yo creo que yo así lo recibí, o sea, cuando fui bautizada, porque de eso sí no me acuerdo, hay fotos, claro, pero no me acuerdo mucho, mucho, un poco por las fotos, pero dice que en la primera comunión, no sé si ustedes fue así, pero a la semana siguiente de la primera comunión uno se volvía a poner el vestido de la primera comunión y le daban la confirmación. ¿Ustedes vivieron así eso o no? No, Sí, no, en mi caso no fue así. Ajá. Bueno, yo sí lo viví así yo también lo viví así, ¿verdad? O sea, hice la y primera me comunión. acuerdo bien de la confirmación. Sí, yo también, fíjate, yo me acuerdo de la confirmación y el punto no era tanto el sacramento, sino que me iba a volver a poner el vestido blanco. Entonces, eso es lo que me recuerdo y que me había parado en una parte del vestido y le había como deshilado un pedazo y casi que me regañaron por eso. Bueno, fueron las únicas 2 veces de ese vestido y yo recuerdo eso perfectamente, pero el tema aquí es que hay una gran separación entre el bautismo y la confirmación. En un principio, dice, se daban sin ninguna dificultad teológica y pastoral, se daban en un mismo momento, ¿verdad? No había distinción porque prácticamente era cuando existía mucho lo de la iglesia doméstica, ¿verdad? Casi no había diferencia entre lo que le enseñaban a uno en el colegio, sobre todo si estaba en un colegio católico, a lo que decían en la casa. No había ningún problema, era casi lo mismo, ¿verdad? Entonces dice que otro tema es la celebración de la primera Eucaristía, representa participar de la cima de los sacramentos. Imagínense, cuando nosotros lo hacíamos de entre 7 y 9 años, pues no se ha logrado mucha madurez en ese momento, ¿verdad? Entonces, imagínense que esa es la cima, la Eucaristía, ¿verdad? Y nosotros ahora se está celebrando la Eucaristía, o sea, la primera comunión antes de la confirmación. Tiene un sentido de madurez de edad, más no un sentido de madurez de lo que significa el sacramento. No sé si me doy a entender lo que les estoy diciendo. Sí, tiene mucha lógica lo que estás diciendo, porque ¿cómo vas a valorar la Eucaristía si no tienes la confirmación? No quieres hacer testigo por tu propio mérito, digo, por tu propia convicción. Y entonces eso es exactamente lo que el Papa Francisco habla en su carta pastoral de la santidad, ¿verdad? Lo que hoy está en nuestro ambiente es el gnosticismo y el pelagianismo, que es justamente lo que estás diciendo, Susi, que por mis propias capacidades, Pelagio era una persona que peleaba de la autosuficiencia humana, es decir, lo logramos por nuestras capacidades. Y hoy es así. Por eso es tan normal que la gente, si Dios no responde a las plegarias como nosotros las hacemos, pues inmediatamente, pues la gente dice, pero ¿por qué? Si yo hago esto, yo hago el otro, yo pongo esto, yo no. Entonces, un poco la oración del fariseo, ¿verdad? Yo soy bueno, yo hago, pongo. Es decir, que todavía está inmerso ahí la teología de la retribución. Si yo le doy tanto a Dios, ¿por qué? O sea, que está como invertido, ¿verdad? No es yo me acerco a Dios porque me ha dado tanto y voy a Él, a su encuentro para agradecerle. No, ya la Eucaristía, que es agradecimiento, vamos a pedir y a pedir porque nosotros tenemos como esa dignidad de pedir y que nos escuche. Es un tema muy complicado que presenta y que Fray Nelson lo explica muy bien, cómo esos elementos de los 4 puntos cardinales han entrado en nuestra iglesia y han entrado incluso en la misma predicación, dice, y como él está hablándole a los sacerdotes, pues les está diciendo, cuidado con eso, porque realmente ahí es donde se vuelve una fuente de desevangelización. Porque dice, ahorita voy, Susi, dice él,
las mayores quejas que él recibe cuando platica, dice, no confesión ni nada, platicando con jóvenes o incluso con padres jóvenes, con hijos que quieren orientar, dice, es muy difícil. Yo voy con un sacerdote y me dice una cosa, yo voy con otro y me dice otra cosa. Le presento, mire, pero ponía él un ejemplo. Mire, y ¿qué pasa ahorita con los jóvenes que pues no se quieren casar y ya sus noviazgos pues ya van con relación? Y uno me dice, bueno, mira, mientras se respeten, se quieran, y tú déjalos, compréndelos. Eso le dice uno. Otro dice, bueno, mira, si no se quiere casar es mejor, porque ¿para qué? Entonces dice, ¿dónde está la brújula? ¿Dónde está el oriente? Dice él, ¿verdad? Entonces, es una de las penas, es una de las cosas que está atravesando nuestra iglesia, nuestra humanidad actualmente, ¿verdad? Entonces dice que conocemos que antes, ¿cómo era la catequesis? Pues sí, era restrictiva, ¿verdad? Se preparaba para el sacramento, los temas eran puntuales, los contenidos también, el mensaje, el aprendizaje era de memoria, eso lo tenemos muy claro, ¿verdad? Cómo era, pero yo creo que sigue siendo así. Sí, Susi, dime. Mira, te quería yo comentar, claro que mi confirmación yo no puedo hacer, ponerlo como un caso, pero mi mamá cuando llegó el obispo a la parroquia nos llevó a las 6 a confirmar, yo tenía 3 años, así que 3 añitos tenías tú. 3 añitos. Pero, Bueno, pero es lo que te digo, era cuando prácticamente la iglesia, ¿qué es lo que dice esta primera página? Casi el bautismo y la confirmación se daban en un mismo acto. O sea, solo se esperaba justamente que llegara el obispo, ya estaba bautizado y realmente se hacía. Y generalmente en la primera comunión, pues el obispo no estaba el día de la primera comunión, pero generalmente estaba los 8 días y ya confirmaba. Entonces prácticamente ahí entraba el inicio, la iniciación, que tenía aquel sentido, pues de hacerlo desde pequeños, ¿verdad? Para crecer con ese espíritu de Cristo, pero no funcionó de esa manera, ¿verdad? fíjate que otro ejemplo, que sí lo viví, nos invitó mi hermana a Monterrey a la primera comunión de su hija. En un colegio legionario formaron a las chicas. Entonces yo creo que recae mucho, sin abusar de acusar a los obispos, que recae en ellos la responsabilidad. Porque ese día que recibieron la primera comunión, las confirmaron. Sí. Entonces, si no se ponen de acuerdo los obispos. Sí, y sobre todo que tiene que haber un giro y que sea una catequesis más integral. O sea, no solo una catequesis de que que es en la iglesia, que se va y ya cuando se sale, ya las personas pues, bueno, ya fui a la iglesia, ya hice y como que ya cumplí con Dios y ahora ya tengo permiso para muchas cosas en la vida cotidiana, ¿verdad? Dice, toda esa formación viene desde ahí, de que ubicamos a Dios solo en el templo y luego a lo largo del día, pues pasa ausente de nuestra vida. Cuando Verónica nos puso una práctica, creo yo, no me recuerdo cuándo fue, si fue el año pasado, creo yo, que fue en relación a San José, ahí había una pregunta que decía que hiciéramos un como examen comparándonos con San José, ¿cómo era? Porque él fue custodio, decía la pregunta de María y de Jesús, ¿cómo es que nosotros somos custodios de él? Bueno, hubo muchas ideas, ¿verdad? Pero yo recuerdo que me quedé pensando, no es necesario irse hasta aquella época. Hoy recibimos a Jesús eucarísticamente y nos volvemos custodios. ¿Cómo es a lo largo de ese día esa custodia a esa presencia? O ya solamente salimos, como decía un señor también de clase, la esposa decía, pero ¿cómo hago yo con este? Decía,
que solo se sube al carro y es como el Transformer, se vuelve maltratando, gritando a aquel que se me pasó, este que no sabe manejar. Y yo voy diciendo, mira, acabas de recibir al Señor, por favor. Ay, dice yo, estos ya me quitaron la fe. Y todos los días la misma historia con una misa diaria. Entonces ella preguntaba, ¿eso se vale? ¿Esto es así? Que yo lo recibo y luego ya me subo en el carro y empieza una historia totalmente diferente. A la esposa le parecía como inconsecuente, ¿verdad? Pero vamos que ese es el tema de la catequesis integral, ¿verdad? Que no se le recibe... ya, sí, bueno, no importa. Ah, sí, es que aquí dice que se recibía la confirmación casi junto con el bautismo, o sea, antes de la primera comunión. Sí. Entonces, fíjense, todo esto está en el proceso catequético, ¿verdad? Y dice que además de esto hay que añadir un problema con mucha pena, ¿verdad? Porque generalmente los catequistas lo hacen todo con mucho cariño, con mucho deseo de apoyar, pero tristemente, ¿verdad? La preparación, no solo se necesita pues una buena intención, hay que prepararse, hay que leer, hay varias cosas que muchas veces se resisten, ¿verdad? Entonces aquí lo presenta, que es un problema que hay que añadir, porque las parroquias y las distintas catequesis, como el bautismo, primera comunión, confirmación, nos encontramos con muy buena voluntad, pero con muy poca o mala preparación en quienes lo imparten, ¿verdad? Luego, el proceso de la catequesis, ya lo habíamos dicho una vez, ¿verdad? Empieza con el anuncio del querigma, o sea, ese anuncio de la persona, de eso que estamos oyendo y que hoy lo oímos en Pablo en la primera lectura. Ese es el querigma, el anuncio a través de la historia de la salvación de quién es Jesús de Nazaret. Acuérdense que los evangelios quieren responder a esa pregunta, ¿quién es Jesús de Nazaret? Terminado la semana pasada con todo el capítulo 6 de San Juan, tenemos esa pregunta ahí. Al fin nos vas a decir quién eres, si eres el Mesías, quién eres, o nos vas a tener siempre así, como en la expectativa. Esa pregunta directa que está en los evangelios, ¿verdad? Jesús dice, pero si yo ya se los he dicho y lo que pasa es que ustedes no me lo creen. Entonces, el anuncio es el primer paso, que a la persona le tendrá que, o sea que, acuérdense, entonces el primer paso no es la tradición, no es como quien dice, bueno, es que somos católicos desde siempre, no, siempre nos hemos bautizado, siempre hemos ido a los sacramentos, sino que es el anuncio de Jesús, el anuncio de su persona, cómo ha estado presente desde el inicio de la creación, cómo se ha ido presentando, está en el proyecto del Padre desde siempre, y cómo ante el tema que va desarrollado ahí es el tema de la alianza, Dios queriendo constantemente hacer amistad con la humanidad que dice que sí, luego que es no, y los profetas que vienen a hacer conciencia denunciando por qué no logramos hacer la alianza, porque no es una imposición, no son mandatos, no son obligaciones, son temas en que nosotros, si hemos recibido el anuncio, pues lo aceptamos. Si ustedes quieren, lo vamos aceptando según las medidas que vamos teniendo. Si somos pequeños, lo aceptamos como pequeños, pero luego vamos entrando a la preadolescencia y lo vamos viendo preadolescente, aceptándolo también, después a la adolescencia. O sea, también tenemos que ir creciendo en esa aceptación, en ese conocimiento de él, hasta llegar a la madurez. Dice, cosa que obviamente no hace la catequesis, ¿verdad? Luego tenemos, después del anuncio, pues la catequesis es eso que les acabo de decir, es llevar ese proceso a lo largo de la vida, ya a estas edades, pues en nuestra madurez, en nuestro ya otoño, ocaso, como quieren llamarle, pues ya nosotros ver realmente lo bueno que ha sido el Señor, a pesar que en algunos momentos tal vez no entendimos las circunstancias, pero siempre nos damos cuenta
que ha estado con nosotros. Al menos así tendría que ir nuestro caso al final. Si siempre ha estado, no ha sido fácil, pero siempre estuvo. Y a saber de cuántas cosas ha librado a mis hijos, a mí, a todo el mundo, porque eso es con todo el mundo, ¿verdad? Y después de la catequesis viene entonces la parenesis, que es la exhortación, que es como las cartas de Pablo, o sea, exhortando a las comunidades cómo seguirlo, cómo hacerlo, para por último celebrarlo en la liturgia. Fíjense, toda esa situación litúrgica que es a veces tan pobre, porque más parece que es un tema, empieza por ejemplo, la celebración eucarística, que es acción de gracias, pero no empieza con acción de gracias. Ofrecemos este sacrificio de la misa, fíjense pues, se ofrece como sacrificio de la misa, para pedirle porque se acabe la pandemia, porque se acabe la guerra, bueno, es una, que se acabe. Entonces digo yo, la acción de gracias es, Él está por encima de la pandemia, por encima de la guerra. Vemos con claridad lo que hace el poder, lo que hace la ambición, lo vemos. Entonces, no es que se vaya a acabar eso, porque eso es el resultado, es la consecuencia de corazones sedientos de poder, de ambición, y no importando las vidas de nadie. Es doloroso ver esa realidad. Bueno, en fin, todo eso es lo que nosotros tenemos en la liturgia, ¿verdad? Se preguntan los liturgistas por el orden de los sacramentos y cómo tiene que ser la celebración. Los pastoralistas, o sea, el tema de esto de la pastoral, se preguntan por la eficacia de la evangelización. También otra pregunta es por el modelo de iglesia que debe de haber, ¿verdad? Y por los contenidos de las catequesis. Yo les digo pues que generalmente estos son grandes reuniones de días enteros, de semanas enteras platicando entre muchas comunidades de cómo hacerlo, de planear, de hacer, de ideas, y luego al final resultamos con lo mismo, ¿verdad? Y dice aquí en la página 61, lo que es claro es que un porcentaje elevado del pueblo de Dios termina su iniciación cristiana antes de que hayan asumido personalmente su fe. Es decir, cuando ustedes saben de que esta persona se fue al culto porque realmente en la Iglesia Católica no encontró nada, y que dice, bueno, es que yo aquí me dio sentido todo. Pero ¿cuál fue el sentido? Que se fue a entretener cantando, aplaudiendo y oyendo discursos, ¿verdad? Y eso pues le gustaba más que toda la liturgia riquísima, pero que nunca la entendió, porque es un lenguaje y es la consecuencia del querigma, de la catequesis y de la exhortación. Y faltando esos tres, pues no se entiende la liturgia. Y como la catequesis, si ustedes se dan cuenta cómo van los sumarios, por ejemplo, el de hoy se llama un sumario, lo que hace Pablo hoy, cuando llega a hablar, es decir, después de que leyeron la Torá y a los profetas, pues, y estaban en una sinagoga, obviamente griega, pues dice, bueno, si ustedes que son visitantes tienen algo que añadir al mensaje, tienen la palabra. Y ahí viene el sumario, ¿verdad? Presentar a Jesús a través de toda la historia de la salvación. O sea, su presencia primero anunciada, luego realizada y luego glorificada, ¿verdad? ¿Cómo se va dando eso? Y bueno, Pablo dice, pues él es testigo, porque aunque no conoció física, históricamente a Jesús, pues lo experimentó resucitado, y bueno, ya ahí va parte de su testimonio, ¿verdad? Entonces dice que de esta manera hemos conocido el proceso catequéstico y catecumenal como una preparación a los sacramentos, más que como una auténtica iniciación de la vida con Cristo y con las comunidades, ¿verdad? Por ello podemos decir que hemos celebrado bien los sacramentos, pero al concluir la celebración litúrgica, fíjense que toda tendría que llevar a la celebración litúrgica.
no tenemos cristianos hechos capaces de asumir la misión de las comunidades como tarea propia. O sea, esa falta de compromiso, esa falta de concientización, esa falta de todo, ¿verdad? Pues esa ausencia no es otra cosa que una catequesis que preparó para recibir en un momento un sacramento, lo recibieron, pero ahí se acabó, ¿verdad? Dice, nos bautizamos, participamos de nuestra primera comunión, nos confirmamos, todo en la fe de los padres en muchas ocasiones, y el resultado es claro y evidente en nuestras comunidades. Falta de cristianos maduros. Una pastoral real de evangelización debería incluir la celebración de los sacramentos no como momentos separados de la vida, sino que se van preparando para la evangelización, prepara la evangelización, sino como momentos integrantes de la aceptación y proclamación de la buena noticia. Fíjense, es un numeral muy intenso y tendría como mucho que decir. A veces, pues, nosotros decimos, bueno, lo que pasa es que no podemos juzgar, hacemos lo que podemos, pues no lo sé, ¿verdad? Pero esto lo tienen ustedes en su manual. Y yo oía pues a Fray Nelson pues trabajando con sacerdotes sobre este mismo tema. No sé si tienen algo que añadir a esta primera parte. Y esa prédica de Fray ¿cómo se Nelson. llama? Sí, ¿hubo respuesta de los sacerdotes presentes? Fíjate que fue es como un retiro, no fue una prédica, es un retiro de 2 partes, son 2 videos que él tiene. Y entonces no hay participación de los sacerdotes, o si lo hay, ya no está grabado, ¿verdad? Solo él graba lo que él compartió. Qué lástima. Pero yo creo que nosotros podemos, ¿o qué dicen ustedes? ¿Estará exagerado esto que está aquí? ¿Pertenece a la realidad? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues que como se ha manejado la preparación para los sacramentos, no ha dado resultado positivo. Ayer leía yo en una clase que estábamos viendo de la Eucaristía que solamente el 39% cree de la presencia real y verdadera de Jesucristo en la Eucaristía. El 60 y pico % restal es un símbolo. Entonces, ¿qué es? Falta de preparación. Yo les insisto mucho a mis nietas que no es tanto lo que tienen que aprender ni aprender oraciones, que tienen que conocer a Jesús y amarlo mucho. Eso es lo importante. A ver si por ahí logro algo. Sí, por eso les ponía la primera parte de cómo es de atrayente la propuesta del mundo, ¿verdad? Porque justamente les dice, bueno, no importa, ustedes, si Dios está con ustedes, hacen las cosas bien, no importa si van aquí o allá o una iglesia, no importa. Entonces, se ha relativizado mucho el tema de la espiritualidad, el tema de los ángeles. Hay muchos temas que han entrado en la New Age que están muy generalizados en las mentes, sobre todo de los jóvenes, ¿verdad? ¿Han oído ustedes ese de mindfulness? Eso es en la universidad, es lo más común. Cuando uno pregunta, pues, que pertenecen, pues, ¿cuál es su enfoque en relación al tema? Que como a mí toca Jesús de Nazaret, y dice, bueno, sí, yo soy muy espiritual, sigo el proceso de mindfulness y con ella o con él, como 10 más o la mitad de la clase, que dice que sí, que ese es el proceso. ¿Y qué es ahí? Pues es una serie de mezcla de lo que les decía anteriormente, de meditación, de reflexión, de estar bien, de estar relajado, pues, que no está mal, que no es que esté mal, pues, pero eso se está presentando como una religión. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir algo.
El numeral Yo también. 2, ¿te manda? Bien, gracias. Ok. Muy bien. Esto fue lo que ya vimos, ¿verdad? La fuente de desevangelización, la separación entre bautismo y confirmación, la celebración de la primera Eucaristía antes de la confirmación, o sea, que no prepara a la personita para una madurez, claro, y luego trata de confirmarlo. Acuérdense que los sacramentos de la confirmación, bautismo, ¿verdad? Confirmación, penitencia y primera comunión, son esos 4, ¿verdad? Entonces, pues ahí se han ido acomodando, pero estos son los temas de desevangelización y la ausencia de una catequesis integral, ¿verdad? Eso es lo que estábamos viendo. Ahora, en el numeral 2, presenta las situaciones, las diferentes situaciones que se dan ante la iniciación cristiana. Y dice que podemos distinguir 3 situaciones como resultado de nuestra práctica pastoral y en nuestra cultura, ¿verdad? Ante el tema de la iniciación. La primera, hombres, o sea, seres humanos sin iniciar, que serán muchos en el futuro. Es decir, personas que no recibieron el bautismo ni la primera comunión, ¿verdad? No han sido bautizados de niño, ni han oído hablar de Jesucristo. Y entonces, pero resulta que a la hora de quererse casar, quieren casarse por la iglesia, no sé por qué razón, ¿verdad? Porque es una tradición, porque es así, no sé. Entonces, o tal vez igual que yo por el vestido blanco de mi primera comunión, que me lo puse 2 veces, ¿verdad? No lo sé, pero no, yo creo que ya no, porque hoy cualquier persona se pone ese vestido. Entonces ya no es ningún signo, ¿verdad? Sino que es, no sé, tradición tal vez. Pero estas personas dice, ¿verdad? Que lo primero que habría que hacer es una acción misionera para estos adultos. No, que generalmente lo que hace es que se le dan todos los sacramentos para que se pueda casar. ¿Se han fijado ustedes en eso? Sí. Y entonces dice, no, aquí habría que darse una acción misionera. O sea que dentro de la iglesia, dentro de la parroquia, tendría que haber una acción misionera para estos casos de adultos que nunca han oído hablar de Cristo. Por supuesto que ya van a darse cuenta ustedes de la reacción, que no les interesa eso. Y entonces es cuando empieza a decir la gente, sí, nosotros queríamos ir a la iglesia católica, pero tantas trabas que pone, había que ir. Sí, con la catequesis prematrimonial, que son a veces 3 días o una semana, es un problema tan grande donde la gente quiere reducirlo o ver cómo se lo salta o ver un amigo que le dé una notita. Imagínense ustedes una acción misionera para adultos. ¿Qué piensan ustedes de eso? Muy complicado y muy difícil. Yo creo que es casi como imposible en estos tiempos. Se dan cuenta. Pero fíjense ustedes, ¿qué Explícame. objeto tiene que a esta persona se le den todos los sacramentos? Para ganárselo, aunque sea de mentiritas, siento yo. Pero ese Para es que no se vaya a otra iglesia, porque se van a ir a otra iglesia. Sí, No, son los que se van primero a otra solo. iglesia. No, esos son los que primero se van a las sectas, los que recibieron así la formación. No te creas, muchos se van a la sexta habiendo estado en colegios católicos toda la vida y todo, y también se van. Es Eso cierto. no es una regla, pues puede ser de diferentes maneras, pienso yo. Pero la iglesia sí lo hace y les da todo de junto y tienen que ir 2 o 3 veces y ya está. ¿Sí? Entonces dice aquí, bueno, aquí la propuesta ante esta situación diferente, ¿verdad? Es una acción misionera para adultos, pero ya ven ustedes, imposible de realización. Es una cosa que solo de imaginarlo cómo harían, no tendríamos a nadie ahí. Bueno, después No, dice, pues aparte que si son jóvenes tienen que trabajar, tienen compromiso del trabajo, del estudio, de lo que sea. No pueden, aunque quisieran, muy difícil.
es cierto. Sí, la cuestión tiempo es bien complicado y supuestamente pues ahí necesitarían un tiempo para dedicarle al estudio, a comprender No realmente imaginen, qué es lo que van a hacer. Pero es que misionera es ir, ¿verdad? Ir a ayudar a otros, involucrarse en comunidades, hacer trabajo social. Eso es la acción misionera. No, yo creo que misionar con la persona. Yo pienso No, que Con la que él mucha- con la- misione. Sí, o sea que el tema del catecumenado, que es como empieza esta iniciación cristiana, esta sesión 9, el catecumenado es un proceso de más de 3 años. O sea, que va la persona, no va porque la atracción sea el sacramento, sino el atrayente es la persona de Jesús. Entonces, el hambre de conocerlo, la sed de saciarse de él, pues es como una especie de apasionamiento. ¿Dónde encontramos eso? Díganme. Entonces, si lo único que quieren es cumplir algo que no sé, que ya sé, es una exigencia social posiblemente, ¿verdad? Por Yo eso por comentaba yo, Pini, que muchas veces los que han recibido los sacramentos sin buena formación son los primeros que se van a las sectas. Y entre ellos muchos católicos, que si el sacerdote me regaña en misa, que si exigen mucho los católicos, que yo no creo. Yo creo que la falta de formación hace que se llenen las iglesias evangélicas. Ahí tienes al fundador de la iglesia esta que tiene su iglesia en la carretera del Salvador, que era católico. Sí, Pues sí, pero él hizo un magnífico negocio al fundar esa iglesia, ahora es multimillonario. imagínate. Vende cielos falsos. Vende cielos falsos. Bueno, ahí gente está. que se confunde. Ujú. Bueno, pero ya ven, yo cuando empezábamos esta teología pastoral, pues decía Susi, yo pensé que esto era solo para los sacerdotes y los religiosos y todo, ver la pastoral. Pero vean cómo nosotros nos vemos paralizados ante todas esas circunstancias, que se quisiera avanzar, pero desde ya hay una serie de obstáculos. Pero por eso empecé diciéndoles, ¿cuál es el obstáculo principal? Según Fray Nelson Medina, es la brújula que nos da el mundo, cómo nos orienta el mundo. Y el mundo ha orientado de tal manera sus 4 puntos cardinales que el Evangelio, que esa brújula ha entrado también a la iglesia. Ha entrado, porque miren, los que son sacerdotes han salido de estas familias, de las casas del mundo, ¿verdad? Entonces, claro, ellos podrán querer, pues, desarrollar, colaborar con el reino, pero llevan su mentalidad, un poco el tema de Judas, ¿verdad? Él quiso seguir al Señor, pero desde su mentalidad, desde su perspectiva, desde sus expectativas de lo que él quería de Jesús. En fin, todo eso es un plato ahí que tenemos y que deberíamos de ver cómo respondemos a todo ese tipo de inquietudes. Luego la otra dice, ¿verdad? Que los de iniciación normalizada, o sea, los que han recibido el bautismo y todos los sacramentos, que es la que vemos como insuficiente, ¿por qué? Porque no responden al fin y a los objetivos que se buscan, que es el de un cristiano maduro. O sea que la segunda parte, estos primeros, la acción misionera es para los que quieren recibir todos los sacramentos juntos básicamente por una inquietud social o por una respuesta social. Pero luego estos otros sí han recibido todos los sacramentos, pero ya vimos la insuficiencia de estas catequesis que no logran responder a un cristiano maduro, consecuente, comprometido con lo que él va descubriendo a lo largo de su historia.
Y luego, los iniciados en forma incompleta son los que les falta algún sacramento, como por ejemplo casi siempre cuando van a casarse, lo que se dan cuenta es que no tienen el sacramento de la confirmación, ¿verdad? Y otros a veces porque no han asumido personalmente la fe, sino que se retiraron de la iglesia, como dice el dicho, ¿verdad? Que el sacramento de despedida es la confirmación. Se confirman y se van de la iglesia. Luego se van a casar y vuelven a regresar, ¿verdad? Entonces, no hay suficiente formación. Y fíjense, esto también pasa ya así como pues a mi edad, por ejemplo, nosotros tuvimos, cuando vivía yo en Misco, el sacerdote es misionero del Sagrado Corazón. Entonces él organizaba grupos de misión, de evangelización, 2 veces al año de ir a tocar puertas. Él originalmente había sido evangélico, ¿verdad? Y después fue mormón. Entonces, pues él hacía eso. Pero lo que uno encontraba era con personas mayores que obviamente decían, yo ya fui a misa, yo ya serví en la iglesia, yo ya hice todo eso, y ahorita ya no, ni misa ni nada ya es suficiente. Entonces, en un momento donde la edad madura podría ser de alabanza, de oración, pues no, ya están cansados, agotados y ya estoy grande, ya no puedo hacer más, en fin, es como la postura, ¿verdad? Y todo eso lo que hace es que la gente se va, lo que ustedes dicen, migración por falta de compromiso, ¿verdad? Por falta de madurez en la fe. Es lo que pasa. ¿Algún comentario ahí antes de entrar al concepto? ¿Qué es realmente iniciación cristiana y qué lo componen? Mira, estaba yo pensando que así como la preparación corta o suficiente para la confirmación, como dices tú, confírmate y ya ahí acabó todo. Pero yo siento que hay otro momento en que nuestro Señor nos invita, que es cuando tenemos niños que necesitan formación. Es cuando empezamos a sentir la responsabilidad de llevar a esos niños a su propia conversión. Entonces, también hay una segunda catequesis para los papás. ¿Me explico? Sí, sí, te Cuando explicas. haces conciencia de lo que esos niños tienen que vivir. Yo no, sí hay mucha gente que lo hace como compromiso social, el vestido, en la fiesta, que se les pasa la mano, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Pero sí yo siento que hay mucha gente que recobra su sentido de llevar el evangelio a los demás cuando sus hijos necesitan preparación. Bueno, pues qué bien, ¿verdad? Que está esa posibilidad. Porque entonces aquí el tercer numeral lo que nos da es el concepto exacto de iniciación cristiana y cuáles son sus componentes para que nosotros veamos realmente si estamos en esa línea, poniendo la idea de brújula, ¿verdad? Si realmente nuestra brújula está en este numeral 3, porque lo que vimos han sido problemas, ¿verdad? Realmente, ¿cómo estamos nosotros? Dice que los fundamentos, la iniciación cristiana pone fundamentos para la existencia cristiana. ¿Cuáles son esos fundamentos y su característica? Bueno, el primero dice, la finalidad primera es el encuentro pleno del convertido, o sea, de la persona que va al sacramento. Lo primero es el encuentro con Cristo. Yo decía aquí a las novicias de aquí de San José Pinula, todos los sacramentos son un encuentro con Cristo. Uno va a la confesión a encontrarse con la misericordia, con el perdón, con el abrazo del Padre. Uno va a eso, es un encuentro con Cristo. Uno va al bautismo o fue al bautismo y acuérdense que en cada vigilia pascual se renueva el bautismo. O sea, si yo no me acuerdo, pero ahora yo tengo el chance cada vez de volver pues, a ver, de confirmarlo, pues, aunque no esté ahí el obispo, pero ya es algo personal. Y obviamente, si es unción de enfermos, es el encuentro con Cristo ante mi enfermedad, ante mi sufrimiento, ante mi dolor.
en fin. Pero todo tiene que ver con un encuentro personal con Cristo. Esa es la primera finalidad. Y obviamente con la comunidad, ¿verdad? Porque es la comunidad la que va a ser testigo, la que me lo va a llevar. Fíjense que, por ejemplo, cuando yo en varias ocasiones he podido, pues, llevar la comunión a enfermos. Pero el padre sí nos decía, no puede ir usted sola nada más, usted tiene que ir con un grupo, es la iglesia, es la comunidad que va, es la extensión de Jesucristo en la comunidad que va a ver al enfermo, que lleva la presencia de Cristo. Entonces no es solo de llevarlo y darlo ahí, sino que realmente reflexionar esa presencia a través de la palabra, el evangelio, dar una palabra de esperanza, de aliento, un canto. Bueno, es una celebración, una mini celebración, pero es una celebración, que es la comunidad que va a la casa del enfermo, del que no puede ir a la comunidad. Todos los sacramentos son un encuentro con Cristo y con la comunidad. Ese es el primer tema, el primer fin, el primer fundamento. Luego, como proceso, hay un comienzo y un final, ¿verdad? O sea, se empieza con una fe niño, con una fe jovencita, como todo, ¿verdad? Pero luego se van integrando, van participando, se van relacionando. En la medida que se van relacionando con Cristo, se van relacionando con la comunidad y con la misión de la iglesia, que es llevar a Cristo a los demás. Esa es la misión, ¿verdad? Y luego la catequesis, elemento esencial del proceso, no tiene como fin la recepción de los sacramentos, sino realmente ese crecimiento y madurez en el conocimiento de Cristo. Es decir, en la medida en que yo lo voy conociendo, lo quiero conocer más. En la medida que voy entrando en su relación, me quiero relacionar más. Tiene que ser algo que va retroalimentándose constantemente, como dice el Salmo, como una sierva sedienta, así te busca mi alma, con sed, con hambre, así como esa muchedumbre que seguía al maestro y que ya llevaba 3 días y no tenían que comer, una hambre no solo física, sino también de él mismo, ¿verdad? Entonces dice tendría que ser eso, ¿verdad? Es cierto, dice, que por una parte se destina la preparación inmediata a los sacramentos que se van a recibir, pero esa no es la finalidad central de la catequesis, sino es la plena corporación en el misterio de Cristo. Incorporo, o sea, ese es el bautismo, incorporarnos a Cristo y a la comunidad. Decíamos hace 8 días que la misa de cuerpo presente no es otra cosa que la comunidad que recibió a Cristo, que recibió a esta persona, la persona que se incorporó a Cristo y que se incorporó a la comunidad, ahora la comunidad lo entrega, ¿verdad? A la tierra, que es donde somos, eso nos lo dice el miércoles de ceniza, ¿verdad? Entonces lo entrega y por supuesto el Señor recibe a alguien que ha estado incorporado con Él, que ha vivido, que ha permanecido y que se ha relacionado. Entonces dice que todos estos momentos están señalados por los ritos que se van celebrando en los sacramentos de iniciación. Todos los signos están ahí. El tema es que las personas no lo comprenden, ¿verdad? Y entonces, pues pasa como cuando venía el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, la gente lo quería ver. Y claro, después decía Juan Pablo II, te vimos por un segundo, pero ahí estaba lo que él decía. O cuando uno iba a un lugar donde él iba a permanecer un tiempo, él hablaba, pero la gente no quería oírlo, quería verlo, aunque fuera un segundo, pero lo importante era lo que él decía. En fin, todo eso forma parte de esta sesión. Así es que ya dice Ana Lu que ya los están llamando. No. El mensaje que puso es que nos avisaron. Ah, perdón, yo leí, ya nos avisaron, Leo. Pues eso es lo que tenemos aquí. ¿Cómo ven ustedes esta sesión?
Y luego la lectura complementaria, ¿verdad? Dice la familia de Nazaret, imagen del camino neocatecumenal. O sea, ¿cómo es que vivía esa familia? Claro que los evangelios nos dicen mucho de cómo vivía, ¿verdad? Pero pues, nosotros podemos hacer uso de nuestra imaginación. No sé, comentarios antes de que las llamen. Mira, Yo ve, creo que hay muchísimo, perdón. muchísimo que preparar y enseñar y dar testimonio. La iglesia necesita más que nunca la ayuda de los laicos. Ahí está Concilio Vaticano II que nos llamó a participar, pero falta mucho por trabajar dentro del clero y de todos los bautizados. Es mucho el trabajo. No es realizable porque el que lo realiza al final de cuentas es la cabeza, que es Cristo, ¿verdad? Pero Así hay que es. poner un mayor empeño. Ujú. Gracias, Yo, Susi. Sí, Pi. yo tengo una pregunta ahí en la autoevaluación. Dice la diferencia entre liturgistas y pastoralistas. Ajá. O sea que los liturgistas son los que llevan el proceso de la celebración litúrgica. Que por ejemplo dicen que no hay que cantar el Padre Nuestro porque el Padre Nuestro es una oración, no es cantado. Que llevan como que de hecho existe, no es que se lo estén inventando, existe el misal romano que va diciendo ese misal romano lo hacen los liturgistas. Momento en que hay que pararse, que hay que levantar las manos, ver todo lo que dice con el sacerdote, que hace sus gestos, sus palabras, sus inclinaciones, todo eso es la liturgia de la celebración, que cada sacramento tiene sus signos. Esos, a la pastoral le toca explicar estos signos. Es una especie, la pastoral es una especie como de homilía, explicar lo que está pasando para que las personas se entiendan. Es que la liturgia es como un lenguaje de signos, de colores, de palabras, de gestos, que las personas no lo entienden. Entonces la pastoral, su finalidad es hacer comprensible todos estos signos, pastorear, acompañar todos estos procesos, incluso de la celebración litúrgica, que la celebración litúrgica que es el momento culmen. ¿Por qué es el momento culmen? Porque yo ya entendí todo el proceso anterior. Yo ya me impacté con el mensaje, la persona de Jesús, yo ya me formé, yo dentro de mi vida cotidiana entiendo qué debo de hacer, qué no debo de hacer, y esa es la exhortación. Y luego pues ya celebro el don de la vida, celebro el amor de Dios, entiendo lo que le he costado en la cruz, entiendo cómo, o sea, no es una historia que pasó hace 2000 años, sino está implicada en mi vida diaria. Entiendo cuando peco, cuando fallo, cuando me equivoco, entiendo que por eso que estoy haciendo, por ese acto de pecado, pues estoy renunciando a una amistad adorable con el Señor, pero que también lo entiendo y me acojo a la misericordia que es lo más fuerte, su amor, ¿verdad? Y dice Pablo, ¿qué me puede separar del amor de Dios? Pues nada. Entonces, todo ese doblez, pues es todo el proceso de la vida, ¿verdad? Donde constantemente somos conscientes de nuestro pecado, pero también más conscientes del amor de Dios, ¿verdad? Porque es lo que van diciendo, Pablo dice, pues me amó a mí, que era como un aborto. O sea, ¿qué es un aborto? Pues algo sin vida, algo que ya no tiene ningún valor. Entonces, ahí está un signo muy importante, consciente de quién soy yo, pero consciente también del amor que me tiene. Entonces, dice Juan Pablo II, es que al Señor se le predica en primera persona. ¿Qué quiere decir? Pues algo de lo que yo soy testiga, no algo de lo que yo vengo repitiendo, porque lo viven repitiendo todo el mundo, sino que algo de lo que yo puedo dar testimonio, que eso que le pasó a Pablo me pasó a mí, que eso que le pasó a Moisés me pasó a mí, todo eso, ¿verdad? Entonces, ir entendiendo los signos, eso tendría que ser la pastoral, ir explicando
primero a los jovencitos, a los chiquitos, luego a los más grandes, todo ese proceso. Pero, como ustedes dicen, no hay mucho interés para eso, para ello, ¿verdad? Entonces, podrías decir que la diferencia entre liturgia es adaptarte al rito, ¿sí? Y la pastoral, Más que adaptarlo, vivirlo. comprenderlo. Si es que no lo puedes vivir si no lo comprendes. No lo puedes vivir. Y fíjate que deja de ser rito cuando lo comprendes, porque Sí. es más bien una relación. Ujú. Deja Y de ser entonces la absolutamente... pastoral es la formación al catecúmeno, ¿verdad? No, el liturgista te va a explicar toda esa celebración de los sacramentos, ¿verdad? Que uno, en la medida en que lo va comprendiendo, deja de ser rito y se vuelve una relación. Pues es como que te invitan a refaccionar, pues claro que hay ciertos pasos. Bueno, yo voy a llevar, que te llevo un pastelito, que vamos a platicar. Hay, si tú quieres, un protocolo. Pero ya cuando estamos en esa reunión, desaparece todo protocolo y solo queda la relación entre tú y yo, lo que estamos hablando, lo que tú me dices, lo que yo te digo, y disfrutar de esa amistad. O sea, cada celebración litúrgica, el rito desaparece cuando tú lo entiendes y queda solamente la relación. Eso tendría que hacer la pastoral. El liturgista es el que da las normativas. Bueno, ahí está el rito. Pero la pastoral es un pastoreo, es un acompañamiento. Tendría que accesarte, que hacerte fácil la comprensión de todo eso. Con palabras sencillas, como es una amistad, como es una relación de dos personas afectas, de dos personas que se tienen cariño. O sea, no hay imposición, no hay obligaciones, no hay nada. Simplemente es disfrutarse el uno del otro. Bueno, pues esos son los sacramentos. Pero obviamente el liturgista te va a dar, porque están institucionalizados. Hay que entender el proceso de la institucionalización que se da, ¿verdad? Y luego tú ya, el pastoral, o sea, el acompañamiento, ya es la accesibilidad a esos ritos para que lo disfrutes, para que te lo goces. Entonces vendría primero la pastoral para que puedas vivir y entender la liturgia. Sí, tienen que ir los dos momentos, ¿verdad? Porque lo que pasa es que la liturgia ya está establecida desde antes. Exacto, la liturgia ya está desde antes, los Sí, otros sí. solo te lo hacen visible. Claro, entonces el pastor es el que te va acompañando para que tú vayas entendiendo lo que ya está en procesos históricos desde hace siglos, ¿verdad? Pero tú no crees, Betsaida, que a veces algunos sacerdotes también quieren mantener ese misterio de algunas de los ritos y de los signos y gestos y como para, no sé, como para darse más importancia, hacerlo más misterioso, más místico, Sí, y sí, no te lo explican. así es, ajá, que es, y eso Sí, es toda, siempre así. Yo no sé si es algo humano o si lo están haciendo bien o mal, pero así ha sido durante claro, años. es una formación medieval, porque acordate que así era. O sea, Pero mira, estamos en el siglo XXI y sigue esa babosada. sigue sí, sigue. Concilio Vaticano II Solamente los congeló. hombres, ¿verdad? Sí, acuérdate que era por eso cuando elevaban, cuando el sacerdote en la Eucaristía elevaba la hostia, todos tenían que bajar la cabeza, era un misterio, no lo podías ver, así como dice el Antiguo Testamento. Se veía y se morían, ¿verdad? Toda la gente inclinaba la cabeza y todo lo demás. Exacto. Pero eso, Ese misterio creo que es parte del factor humano que está metido dentro de la liturgia, pienso yo, como para mantenerlo y tener su hegemonía como sacerdotes, como los jefes de la iglesia y que nosotros somos el rebaño, pues. sí, sí, No sé si tristemente. me explico. Sí, te entiendo perfectamente, claro. Sí, eso es lo que le dice Fray Nelson a estos sacerdotes. Nadie es dueño de nada. Todos estamos al servicio. Y vieras
Miras qué bonito les habla, realmente. Pues sí, es un factor, creo, humano a veces muy difícil, ¿verdad? Y como dicen, los sacerdotes también son hombres, igual que uno, y tienen sus debilidades, unos más que otros. Y lo que les decía anteriormente, ellos mismos han salido de, ¿qué? A veces de familias disfuncionales, no me digas que todos han salido de familias No, que están, no, No. para nada, para nada. Para nada. pues ya El ves. padre Denis es muestra de eso. Su hermana era testigo de Jehová, sus papás no iban a las prácticas religiosas, su hermana era media loca, y ya viste. Bueno, entonces te puedes imaginar, yo tengo un amigo sacerdote que le tengo muchísimo cariño y todo, pero su mamá quiso ser monja, pero no fue aceptada porque tenía, ¿cómo es esa enfermedad que uno se desmaya y tiene todo ese, como tenía epilepsia? No la aceptó la comunidad en aquel tiempo, pues estamos hablando de una señora que ya murió. Luego, él no es epiléptico, pero sus hermanos sí. Y entonces él tiene muchos problemas de conducta, de que se exalta, que explota y tanta cosa. Y dice Ay, uno, Zaida, yo me tengo que ir, ya nos llamaron. muy bien, no hay Gracias. problema. No hay Gracias, problema. Betsaida. A la Gracias, orden. Betsaida. A ver si yo sí me gustaría leer el trabajo de Monseñor. ¿Ok? Vaya, está bien, yo se los paso. Gracias. Besitos y buen fin de semana. Igualmente, feliz fin de semana, cuídense.